Bueno, y con esas hermosas postales del Canal Parque siempre les estamos diciendo a ustedes vengan y disfruten del Canal Parque Gabriel García Márquez. Vení al Gabo, es nuestra invitación para que usted venga, se parche con sus familiares, con sus amigos. Si usted en estos momentos tiene esos niños en vacaciones y no sabe cómo entretenerlos, pues acá tenemos un parque muy especial precisamente con todas esas atracciones para esos pequeños para que vengan y disfruten. Si usted quiere venir, leer, simplemente conectarse de nuevo con la naturaleza, recuerde que es completamente gratis y está abierto de domingo a domingo a partir de las 7 de la mañana para que venga y nos acompañe. Continuamos acá en mi parque y esta vez para que hablemos de algo muy especial y es la excelencia, es también todo ese proceso, digamos, como de formación en líneas educativas quizás no tan convencionales, pero que son súper importantes para que todos hablemos de etnodemocracia, para que todos hablemos de la cultura, para que todos hablemos también de la etnoeducación que están llevando a cabo diferentes líderes sociales. Entre ellos nos acompaña el día de hoy Joaquín Emilio Arias Carvajal, él es director del Núcleo Educativo 937 y el profesor docente también Neftalí Achito Izarama. ¿Lo dije bien? Señor, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a mi parque. Bien. ¿Cómo les ha ido? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, eso también tenemos que decirlo que gracias a Antioquia.info, un medio que hace parte precisamente de los medios alternativos independientes comunitarios y ciudadanos MAIC, que hace parte de la Comuna 80, Corregimiento San Antonio de Prado, pues precisamente nos expone esto y me parece supremamente valioso poder entender cómo estamos en temas educativos, cómo estamos precisamente acercándonos con estas comunas, con estas comunidades que precisamente hacen un papel tan importante en esto. Entonces yo empecé con Joaquín preguntándole qué significa ser el director del Núcleo Educativo 937 para que podamos ya aterrizarlo a lo que pasa con Neftalí. Núcleo 937, pues aquí tendríamos que hablar de la supervisión y la dirección que hace parte de toda una comuna en términos educativos. Nos toca pues estar ahí organizando, redireccionando, supervisando y a la vez también liderando todos estos procesos educativos, tanto de colegios privados como de colegios públicos, siempre pensando en la calidad. Muy bien. ¿Cómo entran allí las comunidades indígenas? Nosotros tenemos una comunidad indígena, un buen número de niños y de jóvenes en varios colegios, sobre todo Manuel J. Betancourt y San Antonio de Prado. Allí tenemos pues un asentamiento muy significativo y básicamente con el tema del etnoeducador, con el tema de la etnoeducación, hemos buscado fortalecer estos procesos en estos jóvenes y también pensando en sus familias. Por eso tenemos en este momento también la presencia del compañero Neftalí, quien es el que ha estado pues haciéndonos ese acercamiento para que nosotros le podamos llegar de la mejor manera posible y con calidad educativa a estos niños, a estos jóvenes y vuelvo y repito, a las mismas familias que hacen parte de este proceso y que son agentes fundamentales también para que se puedan dar todas estas actividades de capacitación permanente. Así es. Profesor, ¿cómo está? Muy bien. Quiero preguntarle precisamente, él es licenciado de etnoeducación de la comunidad Embera Dóvida, que es diferente a los emberacatíos y a otro tipo de emberas que también tenemos, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo es ser licenciado en etnoeducación? ¿Qué es eso? Muy bien. La etnoeducación es un proceso educativo a nivel del sistema político, organizativo y cultural. Desde ese principio responde la necesidad educativa para población indígena. Hoy la institución educativa de San Antonio de Prado y Manuel J. vienen atendiendo a la población a partir de la institucionalidad poder fortalecer todo el sistema de la identidad cultural como pueblo. Muy bien. ¿Cómo es el proceso, profesor, con esos jóvenes de su comunidad? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo hacen ese relacionamiento precisamente con una lengua, digamos como la del español? ¿Cómo hacen el proceso educativo precisamente en esa comuna, ya que estamos hablando de la 80? Bueno, hasta ahorita pues ha sido una experiencia significativa para en la atención de los niños indígenas en el corregimiento, ¿cierto? Porque no ha sido tan fácil tampoco, igual porque
realmente nosotros como pueblos indígenas tenemos nuestro idioma, que es el Embera Dóvida. Embera Dóvida significa gente del río, que vivimos a la orilla del río y que hoy están en el territorio urbano de Medellín, pero el proceso de enseñanza y aprendizaje ha sido significativo porque está el educador apoyando como docentes, a los docentes de aula que están en ese ejercicio. Quiero preguntarle algo a Joaquín, el director. ¿Cómo es, digamos, como ese proceso también de encontrar ese punto medio? Lo digo porque, claro, aplaudimos el rescate cultural, aplaudimos que estemos buscando herramientas para cultivar todo ese tema cultural, un tema cultural y ancestral que viene el conocimiento de ustedes como pueblo, el relacionamiento con la planta, con la naturaleza, con una gran cantidad de elementos que a veces nosotros desconocemos estando tan cerquita, pero también cómo hacen, director, para dentro de esos procesos educativos seguir respetando esa identidad. ¿Por qué, digamos, es necesario de pronto como hacerlo de una manera conjunta? Este es un trabajo colectivo que de alguna manera pues lo vamos direccionando también con todo el tema de las mismas competencias ciudadanas, que hacen parte también obviamente de todo este trabajo a nivel de la educación. Nosotros siempre tenemos que entrar a fortalecer esos aspectos desde ahí y precisamente también desde un diagnóstico, precisamente también desde un estudio que se ha venido gestando al interior de las instituciones educativas, de tal manera que nosotros poco a poco pues vamos involucrándonos en lo que tiene que ver con la cultura emberá, teniendo pues presente que hay multiplicidad de familias, no solamente pues están los emberacativos, ahora tenemos los emberá dóvida, que de pronto no los conocíamos, pero es poco a poco también ir trabajando desde las mismas competencias ciudadanas e ir involucrando a toda la comunidad educativa mediante talleres, mediante estudios, mediante actividades formativas que se van dando incluso con los mismos actos cívicos. Es decir, todo esto es un tema de la cotidianidad, precisamente valorando al máximo estas comunidades que nos están aportando tanta riqueza a nuestra cultura, porque pueden que aparezcan, digamos, diferencias en muchos aspectos, pero esas diferencias nos hacen ricos en todo lo que tiene que ver con un pensum académico, en todo lo que tiene que ver con una malla curricular. Ahí estamos inmersos todos. ¿Cómo ha sido ese proceso de las comunidades y, digamos, ese grupo familiar que ha aceptado estar sumergidos en la educación, entender que hacen parte también de una comunidad, que hacen parte de una ciudad como es Medellín y precisamente de un corregimiento, ese proceso evolutivo, esa aceptación de parte y parte, que han podido evidenciar de lo positivo de estos procesos? Por eso es la misma cotidianidad y es la misma inclusión que se está viviendo permanentemente en todos los colegios, permanentemente en las instituciones, mediante las actividades, mediante esa cotidianidad que tenemos ahí de trabajo colectivo, que aquí es fundamental, el trabajo del liderazgo del educador, aquí es un trabajo permanentemente, es decir, nosotros las actividades básicamente son para todos, organizando inclusive también el mismo currículo, de tal manera que haya un trabajo permanente, que haya una inclusión para estas comunidades y no solamente pues para las comunidades emberá, sino también para las otras comunidades que hacen parte también de todo este conglomerado educativo. Claro, Cris, perdóname, profesor, hablaban del currículum, ¿qué ven? ¿Qué les exponen? ¿Qué les enseñan? Es muy importante en este proceso de formación que también nos tengan en cuenta en el diseño curricular, que nos incluyan las necesidades educativas para visibilizar la información y ser más flexible el proceso de educación en cuanto a la atención de los niños. Muy bien. Sí, ahí me perdonan, es muy importante también tener en cuenta que para nosotros es fundamental el ser. O sea, nosotros no podemos empezar incluso aquí ni siquiera con el conocer o el hacer. Primero es el ser, que hace parte obviamente de todo un trabajo axiológico que se hace directamente desde todos los colegios. Okay. Para nosotros eso es fundamental, para que desde ahí se vea inmerso el niño, se vea inmerso el joven, ahí directamente en todo trabajo que ya se vaya a realizar y ya entraríamos con el componente del conocer y del hacer. Pero lo principal es el ser. Así es, y seguir respetando esa parte de la cultura tradicional, pero también enfocándola al desarrollo
desarrollo educativo que estas comunidades y que cualquier persona necesita. Profesor, hay un tema también y ha sido la generación de contenido desde Antioquia Info y cómo ha sido precisamente, digamos, ese bagaje, el entrar a hablar de pronto como de generar información en el mismo lenguaje en Vera, en la misma lengua. ¿Cómo es todo eso? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues muy bien, porque cuando uno entra como docente de apoyo en un aula de clase, lo que se nota en ese momento es como esa riqueza cultural en un aula de clase, porque ahí hay otros conocimientos que están muy inmersos también de los pueblos indígenas y los otros compañeros que están acompañando todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, cuando se unen esos dos conocimientos, se enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje y la transmisión que uno hace a nivel como orientador a los procesos educativos a nivel del aula. Muy bien. Me gusta mucho y a mí me parece un motivo de orgullo y de verdad que Sergio, cuando nos expuso, el director precisamente de este medio, nos dice: quiero que abarquen esto, pero yo no quiero salir, o sea, yo no soy protagonista de esto, pero soy el canal de comunicación, precisamente como los medios comunitarios, pues como los MAIC también ven en ustedes esa gran importancia de esa socialización, de esa parte etnoeducativa, de el trabajo que están haciendo y visibilizarlo. Lo más importante es que estamos trabajando en equipo y obviamente el trabajo de equipo a nivel pues del núcleo educativo pues ha trascendido a que básicamente pues nos vayan, no digamos que conocer, sino que se vayan también apropiando de todos estos aspectos, de todos estos elementos que hacen parte de la calidad educativa en este momento pues del núcleo 937, y ellos han estado apoyándonos permanentemente en todos estos aspectos. Y es muy importante porque si digamos Sergio no lo estuviera haciendo, digamos este medio no lo estuviera haciendo y no nos lo traslada a nosotros acá, digamos al programa, quizás no conocemos esta parte del proceso que está allí en la Comuna 80, y es la importancia de conocer pues a las comunidades, cómo podemos también aportar a ese proceso de socialización, y eso es importante que lo podamos visibilizar también en las cámaras. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo también podemos apoyar? ¿Qué siente usted que nosotros que estamos desde este lado, que no hacemos parte de la comuna, sí hacemos parte de una ciudad, podemos también aportar ese proceso de las comunas, de las comunidades? Pues teniendo en cuenta que las poblaciones indígenas están en ese corregimiento, pero aquí la idea es como visibilizar el sistema de atención que está brindando la institucionalidad, que a partir de ese concepto nosotros podamos tener herramientas pedagógicas y didácticas para facilitar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje a los niños que están en ese contexto. Pero de igual forma, pues en ese sentido, apoyar mucho y tener muchas herramientas, aunque no hay tanto pues, las herramientas pedagógicas para que un docente de aula pueda interactuar con los niños. Es importante que desde el proceso de educación podamos generar los medios y mediaciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que así sea. Chicos. Para nosotros es fundamental de todas maneras estar haciendo la reflexión permanente. Sí. Pues es que en educación hay dos elementos fundamentales que cotidianamente tienen que ser reevaluados, y lo digo como docente que soy, que es la didáctica y la evaluación. Nosotros no podemos pretender que esto es un producto terminado, sino que continuamente tenemos que estar reflexionando en torno a cómo le estamos llegando a nuestras comunidades. Entonces, para eso, mirar cómo están siendo esas metodologías, cómo está haciendo esa evaluación, si realmente sí hay una aceptación fuerte dentro de nuestros estudiantes. Es decir, un trabajo colectivo, inclusive direccionado con todos los consejos académicos, que ahí es fundamental. Yo siempre he dicho, lo único claro es que 2 por 2 es 4. Eso es lo único claro que hay, pero de ahí no hay claro nada todavía. Nosotros tenemos que estar ahí fortaleciendo por nuestras prácticas educativas. Si nosotros estamos reflexionando permanentemente, vamos a mostrar calidad en la educación, y eso nos va a permitir inclusive que no vivamos fenómenos, aunque es duro decirlo, que no se vivan fenómenos como el de la deserción, porque es que es una forma de tener ahí a nuestros estudiantes motivados, comprometidos. Entonces esos dos tópicos son fundamentales. Cogemos una malla curricular
y desde ahí ya nosotros empezamos a gestionar ese trabajo para que nuestros estudiantes se sientan verdaderamente bien y sobre todo que se vean en los resultados. Así es, muchísimas gracias Joaquín Emilio Arias Carvajal, director del Núcleo Educativo 937, y Neftalí Achito Izarama, licenciado en Etnoeducación de la comunidad Emberá Dóvida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a los dos. Un Muchísimas abrazo gracias. gigante. Bienvenido siempre por acá para que sigamos Muchas conociendo gracias. sus procesos. Si usted quiere conocer más y quiere estar atento de todo esto que pasa precisamente en este corregimiento, los invitamos a que sigan a www.antioquia.info, también en Facebook, @antioquia.info, y también en Twitter, Antioquia, @antioquia.info. Listo, muy bien. Ahí tenemos todas las redes sociales, precisamente están saliendo en pantalla. A todos ustedes muchas gracias y por supuesto le agradecemos a este medio por traernos este tema acá a Mi Parque. Proceso que tenemos que hacer todos, comprometernos por supuesto con todas las comunidades y con todas las comunas y corregimientos. Vamos a hacer una pequeña pausa, así de pequeñita, y ya les traemos a una nutricionista profesional, médica funcional, que nos va a hablar cómo tener una alimentación sana, tranquila, equilibrada en Navidad.